veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. En este taller, ¿verdad? Es un taller de reflexión en que cada uno de nosotros vamos a realizar esta actividad. ¿Sí? Por favor, vamos a elaborar esta actividad. ¿Sí? Unos lapicitos, por favor. Van a ver la historia de Adán y Eva y por qué crees que ellos pecaron. ¿Sí? ¿Por qué crees que ellos pecaron? ¿Sí? ¿Y cómo conoces la historia de Adán y Eva? ¿Cómo conocemos la historia de Adán y Eva? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué crees que ellos pecaron? ¿Sí? Porque la serpiente los tentó. Porque la serpiente los engañó, ¿verdad? Pero es porque, como usted dijo, hermano José, por el corazón del hombre, ¿verdad? Porque el corazón del hombre no estaba centrado o sujetado en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y además Adán se la sacó como torero. Y ella fue la que me dio. Pero entonces él comió por no perder a su esposa. Pero, y mire lo que le pasó. Si él no había comido, y él le daba otra compañía. Bien, pero ya estaba escrito eso, ¿verdad? Pero Adán, ¿qué tenía que decirle a Dios? Es que los dos pecamos. Pero él dijo, no, ella. Y eso nos pasa en la actualidad, ¿verdad? Cuando uno hace alguna travesura, el ser humano, ya para ustedes, sí, para ustedes. Cuando uno hace alguna travesura, él la dejó sola, él tuvo la culpa porque él la dejó sola, él quería que estar con su compañera. Pero muchas veces en la actualidad el hombre no puede estar con la esposa. Entonces la mujer, como es sabia, aquí dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. La mujer sabia edifica su casa. Entonces, exacto, Dios le dio ya esa sabiduría a la mujer. Pero algo muy importante, gracias al Espíritu Santo de Dios, contestando su pregunta, hermano. ¿Por qué Eva se dejó engañar? Porque a las mujeres, ¿verdad? Y los que nos están viendo también nos van a ver en YouTube. Porque ¿qué enamora a la mujer? ¿Lo visual o lo auditivo? Lo auditivo, lo del oído. Sí, pero ¿qué es lo que primero enamora? Es las palabras bonitas. Entonces, la serpiente nunca se le apareció como un hombre guapísimo, hermoso, ¿verdad? Le dijo, come de aquel árbol, porque el día que comieres, tus ojos van a ver el bien y el mal. Entonces, la serpiente fue astuta, ¿verdad? De todos los animalitos, y le dijo al oído, será como Dios. Entonces, ¿por qué Eva pecó? Porque las mujeres, lo que escuchan esas palabras bonitas, enseguida caen rendidas a los pies del hombre. Y a veces no es ni el esposo. La susurró, ¿verdad? Y así no muere la esposa. Mira que yo tengo una empresa y no, ¿verdad? Y por lo que ellos escuchan, esas palabras. Cuando yo coge la presa, resulta que no. Y es mentira. ¿Verdad? ¿No? ¿Vio? Entonces es por el sentido de la audición, ¿verdad? Del oído. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese taller. Contesten, por favor, amados hermanos. ¿Cómo conoces la historia de Adán y Eva?
¿Se la contaron en la Biblia? ¿La vieron en algún programa? ¿O la escucharon de algún predicador? ¿Cómo conoces esta historia de Adán y Eva? ¿Sí? No le ponemos acá. Sí, ahí abajito, sí. Ahí está aquí. Sí, ahí abajito respondan esa pregunta. ¿Cómo conoces la historia de Adán y Eva? ¿Cómo conocemos esta historia? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué crees que pecaron? Porque se dejaron engañar. Es decir, Eva se dejó engañar por la serpiente y Adán se dejó engañar por Eva. Es decir, que todos fueron engañados. ¿Sí? Todos se engañaron a sí mismos. ¿Amén? Por eso fue que ellos pecaron. La segunda pregunta, amados hermanos, dice: ¿qué piensas que sintió Dios cuando la serpiente hizo pecar al ser humano? ¿Qué sintió Dios? Hermano Félix, ¿usted qué piensa? ¿Qué sintió Dios cuando la serpiente hizo pecar al ser humano? Yo creo que tristeza, porque no le obedecieron. O sea, coraje no, ira no, porque Él no es un Dios de coraje, ¿no? Sino que más bien es Dios de amor. Entonces lo que sintió fue tristeza. Al saber que fue tristeza que su creación desobedeció, ¿verdad? Sí, amén. Hermano José, porque, o sea, ¿qué usted piensa que sintió Dios en su corazón cuando ellos pecaron? ¿Qué fue lo que Dios primero dijo? Pero, ¿qué sintió? ¿Decepción? ¿Tristeza? Se sintió triste, porque él dice que se arrepiente de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre porque no le obedeció y Dios le advirtió: no coman de ese árbol. Entonces ellos hicieron lo que les da la gana. Desobedecieron. ¿Verdad? Amén. Entonces cuando hay desobediencia, no hay prosperidad. Amén. Entonces, amados hermanos, todos concluimos que la pregunta número 2, la respuesta es: él sintió tristeza, ¿verdad? Sintió tristeza por la desobediencia de aquella humanidad que él había creado, ¿verdad? De Eva y Adán, ¿verdad? La número 3, ¿qué crees que siente Dios cuando las personas maltratan la creación? ¿Qué crees que siente Dios? Cuando un ser humano trata mal a un animalito, o cuando un ser humano trata mal a su prójimo, ¿cómo ustedes creen que Dios se siente? A Dios le duele, ¿verdad? Le duele decepcionado también se debe sentir. Claro, decepcionado, defraudado, porque es su creación que se están matando unos a otros. Y es lo que vemos en la actualidad, ¿verdad? Pero eso está escrito porque la palabra de Dios en el libro Apocalipsis dice que nación con nación, reino contra reino se van a levantar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que aquella creación que Dios la hizo perfecta? Porque Dios dice en su palabra que Él hizo todo bueno y agradable. Él no hizo nada imperfecto, Él todo lo hizo perfecto, ¿verdad? Pero el ser humano maltrata a otro ser humano, como decía la otra vez el hermano José, ¿verdad? Y el hermano Agustín. Lo que más duele no es el látigo, porque el látigo te puede doler, pero físicamente, ¿verdad? El golpe, 1 semana, 2 semanas nos puede durar el golpe, ¿verdad? Físicamente. Pero la palabra, pueden pasar los años, pueden pasar 5, 10 décadas, 20 décadas, ¿verdad? Pero uno está, ¿verdad? ¿Te acuerdas en el año 1945? ¿Te acuerdas en el año 1981 aquella palabra que me dijiste? Esa persona ni siquiera se acuerda, pero la persona que recibió la ofensa se acuerda toda su vida. ¿Amén? ¿Sí o no, amados hermanos, que es así, verdad? Así es. Entonces, ¿cómo se siente Dios que se maltratan unos a otros? Se siente defraudado. Se siente que lo que Él hizo tan hermoso, los mismos hombres lo están maltratando, lo están dañando. ¿Amén? La pregunta número 4 nos dice: ¿cuándo una persona comete un pecado? Hermano Félix, ¿cuándo una persona comete un pecado? Cuando hace una acción que no está de acuerdo a los mandamientos de Dios. Amén.
cuando se aleja de los propósitos de Dios, ¿verdad? Esa persona comete un pecado, ¿sí? Sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero antes del pecado viene esa tentación, y dice la palabra de Dios que esa tentación da a luz el pecado, y el pecado como resultado da la muerte, pero es por esa tentación, porque así viene la serpiente astutamente, que es Satanás, que Dios la reprenda en esta tarde. Viene tan sutil, viene tan hermoso. Mire, amados hermanos, yo les voy a contar una anécdota de un amigo. Él ya no está aquí. Él falleció en la pandemia, lamentablemente. Él cuando era... Sí, tendría unos 21 años aproximadamente. Él iba... Sí, bien joven. Y él iba a esto de esas discotecas, salsotecas, ¿sí? Y dice que a las 2:30 aproximadamente se le apareció un hombre, estoy contando la verdad. Se le apareció un hombre bien guapo, hermoso. Y le dijo, cámbieme de música. Y comenzó a cantar una canción. ¿Y el traje cómo estaba vestido? Estaba vestido todo blanco, pero dice que al final se le vio la cola. Pero sabemos que el enemigo no tiene esa característica. Pudo haber sido uno de sus enviados, pues no, un demonio, ¿verdad? Pero dice que cuando todos prendieron las luces y lo vieron a ese personaje, todos saltaron de ahí. Mi amigo, que en ese tiempo estuvo en esa fiesta, él saltó, gracias a Dios no se rompió la pierna, por la misericordia de Dios. Pero todos, de solamente ver ese personaje, porque era tan así hermoso, pero después dice que se dio su apariencia como era. O sea, era el mismo enemigo, era enviado, no un demonio. Se reflejó después como él era realmente. Todos dicen que salieron corriendo, se tiraban del techo para abajo, eso era una locura ahí. Entonces, miren, todo eso pasa por la desobediencia, porque los padres le han de haber dicho, no vayas allá. Entonces, cuando el hijo no obedece, ve cosas que no tiene que ver, y también la compañía, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando una persona comete un pecado, ya esa persona se hace esclavo al pecado, ¿verdad? Porque ya le gusta, ya le comenzó el baile a gustar y comienza a mover un pie, después comienza los dos pies y comienza la pachanga y comienza a matar cucarachas, como dice una amiga. Dice, ¿de quién es la culpa? Del que peca. Eso, ¿de quién es la culpa? Del que peca. Eso, muy bien. Tiene que echarle la culpa a nadie, sino que él mismo tiene la culpa. Amén. Eso es lo que vimos al principio, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? De la misma persona que comete el pecado. Amén. Es decir, que nosotros no tenemos que echarle la culpa a los demás, porque es nuestra misma concupiscencia. Y tenemos que ser responsables de nuestros actos. Amén. ¿Sí? Los pecados son actos con los cuales los seres humanos se hacen daño a sí mismos, ¿verdad? A veces se le cae el alma a que el diablo me hizo que... Pero no es el enemigo, sino por la imprudencia, ¿verdad? Claro. Por la imprudencia que cometió. Amén. A los demás, dice, y a la naturaleza que ofenden a Dios. Hermano Félix, lea el número 2, por favor. Para actuar. Bueno, de acá. Sí, ves. Está aquí. Para actuar debemos pensar en no dañar a los demás. Y a la naturaleza somos libres de elegir el bien o el mal, pero Dios quiere que hagamos lo que mejor nos conviene. Amén. Dios quiere que hagamos lo mejor que nos conviene, ¿verdad? Pero no debemos... Pero no debemos de pensar en no dañar a los demás. Amados hermanos, según la historia, ¿verdad? Según la historia, hay muchas personas que han dañado a otros seres humanos, ¿verdad? ¿Sí? Han dañado. Pero vemos cómo ese daño le ha causado la muerte, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, vemos el daño que le causó Caín y Abel. ¿Por qué? Por la envidia, ¿verdad?
Entonces, cuando la persona comienza a entrarle envidia o siente que le está entrando envidia, ahí debe de arrodillarse y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Reconocer nuestro pecado y decirle: Dios mío, yo estoy comenzando a sentir envidia por mi hermano, ayúdeme a no sentir, saque de mi corazón esa raíz de envidia, ¿verdad? Porque si no, no lo vamos a poder servir a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que no debemos pensar en no dañar a los demás. Hermano Félix, por favor, léanos, dice para recordar. Para recordar, dice: Dios situó a Adán y a Eva en un paraíso con toda su disposición para que fueran felices. Confió en ellos y solo les hizo una recomendación: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia les hizo vivir tristezas, dolor, dificultades, sufrimientos, enemistades y enfermedades. A partir del pecado, el ser humano empieza a sentir miedo. Quedaron esclavizados al dolor y a comer el pan con su trabajo. Amén. Sí, tiene mucha razón lo que leyó nuestro hermano Félix, ¿verdad? El pecado nos hace sentir miedo. ¿Pero por qué viene ese miedo? Porque sabemos que estamos pecando delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y que la cobertura que Dios nos da, ya Dios nos quita. Hasta que nos reconciliemos con el Padre, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, y otra vez Dios nos hace morar bajo sus alas, dice el libro de Salmos, ¿verdad? Su alma también peca. Si ya no está el Espíritu Santo, ya no mora en él. Ya está morando en el espíritu del diablo. Parece mentira, pero sí, es verdad. Dios es fiel a sus planes, ¿verdad? Y quiere el bien para todos. Dios nos da otra oportunidad. Dios siempre nos va a dar muchas oportunidades, pero el hombre no nos da oportunidades. La vida no nos da oportunidades. Dios nos da muchísimas oportunidades para poder arrepentirnos, pero llega un momento que Dios no quiera, la muerte nos sorprende, y si no estamos bien con Dios, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿A la salvación, al cielo o al infierno? ¿Verdad? Entonces, en vida hay que ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Amén. Dios nos da otra oportunidad y tiene un puente de salvación, ¿sí? Un puente para poder salvarnos. Amén. Aquí ya terminamos, amados queridos. Van a realizar con el lapicito, van a pintar. Realice las siguientes actividades. Coloreen solamente las acciones que iluminan nuestro corazón y la vida de los demás. La amistad, ¿colorea nuestro corazón o no? Sí. Sí, ¿verdad? La amistad. Entonces pinten la amistad. La pelea, ¿anima nuestro corazón? No, ¿verdad? No. La mentira, Tampoco. el egoísmo, Tampoco. la fe. Sí. Sí, muy bien, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La soberbia, que una persona es orgullosa, no, ¿verdad? La oración, Sí. sí, porque nos ayuda a estar en comunión con Dios. La ayuda, también, ¿verdad? Porque la ayuda es un servicio de dar al prójimo. El perdón, también. La paz, también. La envidia, no. La esperanza, Sí. la esperanza es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La esperanza es mi vecina. La misericordia, también. La comprensión, también. La avaricia, no, la avaricia no. Ya vimos en clase de enseñanza bíblica que Amamón es un demonio, ¿verdad? Sí. Es el dios de la avaricia. Compartir, sí, también. El rencor, no. La alegría, sí, ¿verdad? Compartir, sí. Sí, compartir, sí. Compartir con el prójimo.
El rencor no, ese rencor daña nuestra alma, nuestro corazón. La alegría sí, porque la alegría es parte del gozo, ¿verdad? Claro. Amados hermanos, ¿les gustó la clase? Sí. Sí, muy bien. Entonces, Dios mediante, el sábado continuamos, ¿sí? Porque todavía tenemos el taller que estamos viendo. Estas enseñanzas no se pierdan porque estamos aprendiendo acerca del pecado. Amén. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Félix para que venga a despedir el culto. Amén.